Imagina, por un momento, que todo lo que crees sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia sea solo una pequeña fracción de una verdad mucho mayor. ¿Y si lo que nos enseñaron fuera, en realidad, incompleto? ¿Y si existiera algo más? Un ciclo eterno de aprendizaje, renovación y transformación que se nos escapa. Hoy vamos a explorar una de las ideas más controvertidas y fascinantes de la historia espiritual de la humanidad, la reencarnación. Aunque para muchos sea vista como una creencia exótica, desconectada de las tradiciones judeocristianas, la idea de renacer en nuevos cuerpos a lo largo de múltiples vidas estuvo presente en varias culturas antiguas e incluso en el cristianismo primitivo. Sin embargo, con el tiempo, este concepto fue eliminado deliberadamente de las escrituras sagradas y declarado herético. ¿Qué sucedió para que una idea tan poderosa fuera rechazada? ¿Quién se benefició con su exclusión y cómo moldeó la visión del mundo que tenemos hoy? En este video no encontrarás respuestas definitivas a estas preguntas, pero al final de este viaje es probable que tu visión sobre la vida, la muerte y el propio propósito de la existencia cambie para siempre. Si este tema ya ha captado tu atención, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos ideas profundas y estimulantes como esta, arrojando luz sobre cuestiones que a menudo permanecen en las sombras de la historia. ¿Listo para sumergirte más a fondo? La idea de la reencarnación es antigua y universal. Aparece en culturas como la hindú, la budista, la egipcia e incluso en la filosofía griega. Cada una de estas tradiciones ve el renacimiento como un proceso natural del alma, un ciclo que nos permite crecer, aprender y transformarnos. Sin embargo, lo que tal vez sea más intrigante es que, en los primeros siglos del cristianismo, esta idea también estaba presente. Teólogos y pensadores cristianos influidos por el neoplatonismo, como Orígenes de Alejandría, discutían abiertamente la preexistencia del alma y el proceso de evolución espiritual a través de múltiples vidas. Para ellos, la reencarnación era compatible con la idea de un Dios justo y amoroso, que ofrece oportunidades continuas para que las almas aprendan y se purifiquen. Pero esta visión terminó siendo suprimida. En el año 553, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, la doctrina de la preexistencia del alma fue declarada herética. Esta decisión marcó un punto de ruptura en la historia del cristianismo y en la forma en que la gente pasó a percibir su relación con lo divino. ¿Por qué la Iglesia tomó esta decisión? Para entenderlo, debemos mirar el contexto histórico y político de aquella época. La ascensión del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano trajo consigo la necesidad de unificar las creencias y eliminar ideas que pudieran desafiar la autoridad eclesiástica. La reencarnación, con su énfasis en la responsabilidad personal y en la evolución espiritual a lo largo de múltiples vidas, amenazaba la estructura jerárquica de la Iglesia. Si las almas tienen incontables oportunidades de aprender y corregir sus errores, ¿cuál sería la necesidad de intermediarios religiosos que ofrezcan la salvación en una sola vida? La doctrina de que solo tenemos una oportunidad y de que nuestras acciones en esta vida definen nuestro destino eterno es una herramienta poderosa para ejercer control. Al fin y al cabo, el miedo a un juicio final irrevocable es un método eficaz para mantener a la gente bajo la influencia de la institución religiosa. Ahora, detente por un momento y reflexiona. ¿Qué significa para nosotros, como individuos, que una idea tan transformadora haya sido suprimida? La reencarnación nos invita a repensar el sufrimiento, las dificultades e incluso los errores como oportunidades de aprendizaje. Nos habla de un universo que no es aleatorio, sino profundamente justo,
donde cada acción tiene consecuencias que trascienden una sola vida. El cristianismo primitivo era diverso en sus creencias e interpretaciones, influido por tradiciones helenísticas y orientales. Algunos pasajes bíblicos sugieren que la idea de múltiples vidas no era ajena a los primeros seguidores de Jesús. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, los discípulos le preguntan a Jesús sobre un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta parece reflejar una creencia tácita en la posibilidad de que el hombre pudiera haber pecado antes de nacer, algo que solo tendría sentido en un contexto donde el alma ya existía antes de esta vida. Además, en el Evangelio de Mateo, Jesús afirma que Juan el Bautista es Elías, que había de venir. Esta declaración, aunque envuelta en lenguaje simbólico, es vista por muchos como una referencia a la reencarnación. Sin embargo, estas ideas empezaron a considerarse peligrosas a medida que el cristianismo se institucionalizaba. El Concilio de Nicea en 325 d.C. fue un hito importante en ese proceso. Convocado por el emperador Constantino, el concilio no solo definió doctrinas como la Trinidad, sino que también buscó eliminar interpretaciones que pudieran dividir o debilitar la autoridad de la Iglesia. La reencarnación, con sus implicaciones de responsabilidad personal y evolución continua, no encajaba en ese modelo. Más tarde, en el Segundo Concilio de Constantinopla, la doctrina de la preexistencia del alma fue formalmente rechazada. Aunque el término reencarnación no se mencione directamente en los registros de ese concilio, la condena de dicha doctrina dejó poco espacio para aceptar la idea de múltiples vidas. Esa decisión no fue solo teológica, sino profundamente política. Al excluir la reencarnación, la Iglesia fortaleció su papel como mediadora indispensable entre el hombre y Dios. La salvación, a partir de ese momento, solo podría alcanzarse mediante los sacramentos y la obediencia a las doctrinas eclesiásticas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por silenciar esta idea, la reencarnación nunca desapareció por completo. Sobrevivió en las tradiciones místicas y esotéricas, en las creencias de otras culturas e incluso en los relatos de personas que afirman recordar vidas pasadas. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó su carrera a investigar relatos de niños que parecían recordar vidas anteriores. En muchos casos, los detalles que aportaban esos niños eran verificados y coincidían con hechos históricos que no podrían haber conocido. Estas historias nos llevan a preguntarnos si el alma realmente trasciende una sola vida. Y, de ser así, ¿qué implica esto para nuestra comprensión del propósito de la existencia? Si consideramos la reencarnación como una posibilidad real, nos vemos llevados a reevaluar todo lo que creemos sobre la vida, la muerte e incluso el sufrimiento. El concepto no solo ofrece una explicación más amplia de la existencia, sino que también nos desafía a pensar más profundamente sobre nuestras elecciones y sus consecuencias a largo plazo. Uno de los aspectos más transformadores de la reencarnación es su capacidad para ofrecernos una perspectiva completamente nueva sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo arbitrario o una injusticia de la vida, podemos entenderlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. Esta visión, aunque difícil de aceptar en momentos de dolor, ha sido central en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, la idea de karma está intrínsecamente ligada a la reencarnación. El karma no es solo una ley de causa y efecto, sino también una herramienta de aprendizaje. Cada acción que realizamos, buena o mala, genera consecuencias que moldean nuestras experiencias futuras, no solo en esta vida,
sino también en las próximas. Esta visión conlleva una gran responsabilidad. Saber que nuestras acciones de hoy pueden tener repercusiones en vidas futuras nos alienta a vivir de manera más consciente y compasiva. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras decisiones, no solo por el impacto inmediato que tienen, sino también por el legado que dejamos para nuestro propio crecimiento espiritual. Pero la reencarnación también nos desafía a pensar más allá de lo individual. Si cada ser humano está en su propia trayectoria de aprendizaje y evolución, nuestras interacciones con los demás adquieren un nuevo significado. Las personas que encontramos en nuestra vida, sean amigos, familiares o incluso aquellas que nos causan dolor, podrían estar desempeñando papeles importantes en nuestro crecimiento espiritual. En la tradición cabalística, por ejemplo, existe la idea del Gilgul Neshamot, o el ciclo de transmigración de las almas. Esta creencia sugiere que las almas regresan a la tierra para completar tareas o resolver conflictos no resueltos en vidas pasadas. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Y si las dificultades que enfrentamos hoy fueran, en realidad, oportunidades cuidadosamente orquestadas para ayudarnos a crecer? En el mundo occidental, la idea de la reencarnación a menudo se trata con escepticismo. Sin embargo, las historias de vidas pasadas siguen surgiendo, muchas veces en contextos inesperados. La hipnosis regresiva, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta popular para explorar posibles recuerdos de vidas anteriores. Relatos de personas que, bajo hipnosis, describen detalles de épocas históricas, idiomas o culturas que nunca han estudiado, intrigan tanto a estudiosos como a curiosos. Uno de los investigadores más conocidos en este campo fue el Dr. Michael Newton, quien llevó a cabo miles de sesiones de hipnosis regresiva. Descubrió que muchas personas describían no solo vidas pasadas, sino también un espacio entre vidas, donde las almas se preparaban para su siguiente renacimiento. Este espacio era descrito como un lugar de aprendizaje, planificación y reflexión, donde las almas elegían los desafíos y lecciones que enfrentarían en su próxima vida. Aunque estos relatos no puedan probarse científicamente, nos ofrecen una visión fascinante de cómo podría funcionar la reencarnación. Más importante aún, nos desafían a reconsiderar nuestra visión de la muerte. Si la muerte no es el fin, sino solo una transición a otra etapa de nuestra travesía, ¿cómo cambia esto la forma en que vivimos? En la Biblia, aunque la reencarnación haya sido ampliamente eliminada de las doctrinas oficiales, existen pasajes que pueden interpretarse como referencias a esta idea. Uno de los más conocidos es la ya mencionada declaración de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde afirma que Juan el Bautista es Elías, que había de venir. Otro pasaje intrigante es la conversación entre Jesús y sus discípulos sobre el hombre ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan. Cuando los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Esto sugiere una creencia implícita de que el hombre podría haber pecado antes de nacer. Esa idea solo cobra sentido dentro de un contexto en el que el alma ya existía antes de la vida presente. ¿Por qué entonces se suprimieron estas ideas? Como discutimos antes, las razones no fueron únicamente teológicas, sino también políticas. La reencarnación, con su énfasis en la responsabilidad personal y en la evolución continua, se consideraba una amenaza para el control de la Iglesia sobre la espiritualidad de las personas. No obstante, la supresión de la reencarnación también puede verse como parte de un patrón mayor. A lo largo de la historia, muchas verdades espirituales han sido ocultadas o distorsionadas, tal vez porque su poder transformador se consideraba peligroso para las estructuras establecidas. Pero,
A pesar de estos esfuerzos, esas ideas continúan resurgiendo como si fueran verdades que simplemente no pueden borrarse. Las tradiciones esotéricas, por ejemplo, siempre han mantenido viva la idea de la reencarnación. En el gnosticismo, una corriente de pensamiento cristiano que floreció en los primeros siglos de la era común, la reencarnación se veía como parte del proceso de redención del alma. Los gnósticos creían que las almas caídas regresaban al mundo físico para corregir sus errores y alcanzar la iluminación. Estas ideas también aparecen en otras culturas. En el hinduismo, como mencionamos antes, la reencarnación es un pilar central. La metáfora empleada en el Bhagavad Gita, donde el alma es comparada con alguien que cambia ropas viejas por nuevas, es una de las descripciones más poéticas y profundas de este proceso. Pero, ¿y las experiencias personales? Además de las tradiciones religiosas y esotéricas, hay un número creciente de relatos individuales que parecen confirmar la reencarnación. Personas de todo el mundo comparten historias de déjà vu, recuerdos inexplicables de lugares que nunca han visitado o la sensación de conocer a alguien que acaban de encontrar. Esas experiencias pueden descartarse como coincidencias o imaginación, pero para quienes las viven suelen tener un impacto profundo. Nos hacen cuestionar si realmente conocemos toda la verdad sobre quiénes somos y de dónde venimos. Ahora, llegamos a un punto interesante. Incluso si aceptamos la reencarnación como una posibilidad, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo cambia la forma en que vivimos nuestras vidas? La respuesta depende de cómo elijamos interpretar esta idea. Para algunos, la reencarnación es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias y de que nuestras decisiones importan, no solo para esta vida, sino para muchas otras. Para otros, es una fuente de consuelo, una garantía de que siempre tendremos otra oportunidad de aprender, crecer y corregir nuestros errores. La idea de la reencarnación nos ofrece una visión profundamente liberadora, pero también conlleva una gran responsabilidad. Si creemos que nuestras almas están en un viaje continuo de aprendizaje y evolución, cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, forma parte de un ciclo mucho más amplio. Esto nos desafía a vivir con mayor propósito e intención, sabiendo que nuestras acciones impactan no solo en esta vida, sino en todas las que vendrán. Imagina cuánto podría cambiar el mundo si cada persona adoptara esta perspectiva. Los conflictos podrían resolverse con más empatía, pues veríamos a los demás no como adversarios, sino como almas en evolución que enfrentan desafíos únicos en sus trayectorias. El sufrimiento se vería no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer. Y por encima de todo, nos daríamos cuenta de que nuestra existencia forma parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. A pesar de su rechazo por las doctrinas oficiales del cristianismo, la reencarnación sigue presente en las creencias de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿por qué persiste esta idea, incluso después de siglos de supresión? Tal vez porque resuena con algo profundo dentro de nosotros, algo que reconoce la verdad en su sencillez y universalidad. Para muchas culturas, la reencarnación es más que una creencia, es una parte integral de su cosmovisión. En el hinduismo, por ejemplo, la vida se ve como una preparación para la siguiente. Las acciones de hoy determinan lo que vendrá después, y el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento se considera una oportunidad para acercarnos a la iluminación. En el budismo, la reencarnación está directamente ligada a la búsqueda de superar el sufrimiento. Según Buda, el ciclo de renacimientos se alimenta del apego y del deseo, y solo al alcanzar la iluminación podemos liberarnos de ese ciclo. Esta idea no es solo espiritual, sino también profundamente práctica,
pues nos anima a dejar atrás comportamientos y pensamientos que perpetúan el sufrimiento. Incluso fuera del contexto religioso, la reencarnación sigue inspirando debates y reflexiones. Estudios modernos, como los realizados por Ian Stevenson y sus sucesores, han sacado a la luz casos que desafían las explicaciones convencionales. Un niño que describe con precisión la vida de alguien que vivió décadas antes, incluyendo detalles que solo esa persona podría conocer, nos hace cuestionar los límites de nuestra comprensión del alma y la memoria. Estos relatos, aunque controvertidos, nos invitan a considerar una perspectiva más amplia de lo que significa ser humano. Nos recuerdan que la vida está llena de misterios, muchos de los cuales aún no comprendemos por completo. Y entonces surge la cuestión del legado. Si la reencarnación es real, ¿qué dejamos atrás en cada vida? No solo en términos materiales, sino también en términos espirituales y emocionales. Cada acción, cada decisión, cada relación contribuye a lo que llevamos con nosotros en nuestro viaje. Esto nos invita a vivir de manera más consciente, a cultivar cualidades como la compasión, la paciencia y la sabiduría que trascienden las circunstancias de cualquier vida específica. También nos lleva a reflexionar sobre nuestros miedos, especialmente el miedo a la muerte. Para muchas personas, la muerte se ve como el fin, un momento definitivo que pone fin a todas las posibilidades. Pero la reencarnación nos ofrece una visión diferente. Nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición, una oportunidad para volver a empezar, aprender lecciones que aún no hemos aprendido y crecer de maneras que tal vez ni imaginemos. Sin embargo, aceptar la idea de la reencarnación no significa que debamos esperar pasivamente a futuras vidas para resolver nuestros problemas. Al contrario, es una invitación a actuar ahora, a aprovechar cada momento como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Después de todo, si el alma realmente renace, cada vida es una preparación para la siguiente. Esto nos lleva a otra cuestión importante. ¿Cómo encontrar un propósito en esta vida sabiendo que es solo una parte de un ciclo más amplio? La respuesta puede estar en cómo elegimos vivir. Cuando vemos nuestras experiencias como lecciones, nuestros desafíos como oportunidades y nuestras relaciones como conexiones significativas, comenzamos a vivir con más intención y propósito. Y si pensamos en nuestras relaciones a la luz de la reencarnación, ¿cuántas veces nos hemos sentido inexplicablemente conectados a alguien como si ya lo conociéramos? ¿Cuántas veces hemos enfrentado desafíos en relaciones que parecen tener una profundidad emocional mayor de lo que la situación inmediata explicaría? Estos momentos pueden verse como ecos de vidas pasadas, donde se formaron o rompieron lazos y que ahora tenemos la oportunidad de comprender y tal vez reparar. La reencarnación también nos desafía a repensar nuestra relación con el tiempo, en una cultura que a menudo enfatiza la urgencia y la presión de aprovechar al máximo una sola vida. La idea de múltiples existencias nos invita a una perspectiva más amplia. No se trata de procrastinar o subestimar la importancia del presente, sino de reconocer que el aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos que se desarrollan a lo largo de muchas vidas. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar la importancia del aquí y ahora. Al contrario, la reencarnación nos recuerda que el presente es una oportunidad preciosa, única en su combinación de circunstancias, lecciones y desafíos. Cada momento vivido con conciencia e intención contribuye a nuestra trayectoria en su conjunto. Y, incluso ante las dificultades, esa perspectiva puede brindarnos consuelo.
Al fin y al cabo, si creemos que el alma tiene incontables oportunidades para aprender y evolucionar, no tenemos por qué temer los errores o los fracasos. En su lugar, podemos verlos como parte de un proceso mayor, donde cada experiencia, por más difícil que sea, tiene un propósito. Esa visión, a la vez liberadora y desafiante, nos recuerda algo fundamental. La vida es un regalo, y cada oportunidad que tenemos de crecer, amar y transformarnos forma parte de un viaje eterno. Mientras profundizamos en el concepto de la reencarnación, nos vemos llevados a reflexionar sobre cómo esta idea desafía muchas de las narrativas tradicionales sobre la vida y la muerte. Pero tal vez el aspecto más transformador de esta creencia sea el poder que devuelve al individuo. Si cada alma está en un viaje continuo, nuestras vidas se convierten en una oportunidad para moldear nuestro destino, no solo a través de nuestras acciones inmediatas, sino por medio de un proceso continuo de aprendizaje y evolución. Pero, ¿qué nos enseña realmente la reencarnación sobre la responsabilidad? En un mundo donde con frecuencia buscamos culpables externos para nuestras circunstancias, la reencarnación nos recuerda que, en gran medida, somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. Esto no significa culparnos por cada dificultad, sino entender que podemos encontrar sentido incluso en los momentos más desafiantes. La idea de karma, tan ligada a la reencarnación, es una poderosa herramienta para comprender esta responsabilidad. El karma nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato, creando una red de causas y efectos que moldean nuestras vidas e incluso nuestras futuras existencias. Esta perspectiva nos anima a actuar con más conciencia, sabiendo que cada decisión, por más pequeña que parezca, deja una huella en nuestro camino. ¿Y qué decir de las conexiones humanas? Si creemos en la reencarnación, nuestras relaciones adquieren una nueva profundidad. Almas que encontramos a lo largo de nuestras vidas podrían haber compartido otras experiencias con nosotros en distintos contextos y tiempos. Esta idea, presente en tradiciones como el hinduismo y el gnosticismo, sugiere que nuestros encuentros no son aleatorios. Cada relación, cada conflicto y cada lazo afectivo podría tener raíces que se extienden más allá de esta vida. Piensa, por ejemplo, en las personas que nos resultan familiares desde el primer momento, aquellos con quienes tenemos una conexión inmediata e inexplicable. ¿Serán solo coincidencias esas sensaciones? ¿O podrían ser ecos de vidas pasadas en las que estas almas desempeñaron papeles significativos en nuestra evolución? La reencarnación también nos ofrece una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo o un mero azar cruel, podemos considerarlo una oportunidad de aprendizaje. Las dificultades que afrontamos, las pérdidas que sufrimos y los desafíos que superamos pueden verse como partes de un plan mayor, diseñado para ayudarnos a crecer y evolucionar. Esta visión puede resultar enormemente liberadora, pero también es exigente. Aceptar que somos responsables de nuestro propio crecimiento y que las circunstancias difíciles pueden tener un propósito requiere coraje e introspección. Sin embargo, al mismo tiempo, esta perspectiva nos fortalece, porque nos recuerda que cada momento, por más difícil que sea, es una oportunidad para volvernos más sabios y fuertes. Volvamos ahora al tema de la muerte. En muchas culturas, la muerte se considera un fin definitivo, un momento que pone fin a todas las posibilidades. Pero la reencarnación cuestiona esa visión al ofrecer una perspectiva completamente distinta. En lugar de un final, la muerte es una transición, una puerta que nos conduce de una existencia a otra, de un capítulo al siguiente en nuestro viaje eterno. Esta idea puede transformar la manera en que afrontamos la vida. En lugar de vivir con miedo al final,
podemos adoptar un enfoque más audaz e intencional, sabiendo que cada experiencia, cada desafío y cada logro forma parte de un ciclo mayor. Esta perspectiva nos anima a vivir con más pasión, compasión y propósito. Y, hablando de propósito, ¿cómo encontramos sentido en nuestras vidas cuando creemos que son solo una parte de un ciclo mayor? Esta es una cuestión que se ha explorado a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones espirituales sugieren que el propósito de la vida es el aprendizaje y el crecimiento, mientras otras resaltan la importancia de servir a los demás y contribuir al bien común. Pero, independientemente de cómo definamos nuestro propósito, la reencarnación nos recuerda que cada vida es una oportunidad única. Aunque nuestras almas puedan regresar muchas veces, cada existencia trae consigo lecciones y desafíos específicos. Esto nos impulsa a vivir plenamente, a aprovechar cada momento y a buscar el aprendizaje en todas las circunstancias. También es importante considerar cómo la idea de la reencarnación nos ayuda a encontrar paz frente a las injusticias del mundo. Cuando vemos sufrimiento, desigualdad o dolor, es fácil sentir que el mundo es caótico e injusto, pero la reencarnación nos ofrece otra perspectiva. Nos recuerda que cada alma está en su propio camino, enfrentando desafíos y aprendiendo lecciones que pueden no ser evidentes a primera vista. Esta visión no justifica la injusticia, pero nos alienta a enfrentarla con empatía y comprensión. Si creemos que cada persona está en una trayectoria única de aprendizaje, podemos ser más compasivos, más pacientes y más dispuestos a ayudar a los demás en su camino. ¿Y qué decir del legado que dejamos? Si realmente nuestras almas continúan después de la muerte, ¿qué nos llevamos con nosotros? No son los bienes materiales ni los logros superficiales, sino las lecciones que aprendemos, las relaciones que cultivamos y las huellas que dejamos en el corazón de los demás. Estas ideas pueden parecer abstractas, pero tienen implicaciones prácticas muy profundas. Nos animan a vivir de manera más consciente, a priorizar lo que realmente importa y a invertir en nuestro crecimiento espiritual. La reencarnación también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el tiempo. En una sociedad que con frecuencia nos presiona a hacer todo ahora, la idea de múltiples vidas nos ofrece una visión más amplia. Esto no significa que debamos posponer o subestimar nuestros objetivos, sino que podemos abordar la vida con más calma e intención, sabiendo que cada momento es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, la reencarnación nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el universo. Si creemos que nuestras almas son inmortales, que trascienden el tiempo y el espacio, empezamos a ver la vida como parte de un todo más grande. Esta visión nos ayuda a encontrar significado en nuestras experiencias, a valorar nuestras relaciones y a reconocer nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. En última instancia, la reencarnación no es solo una idea o una creencia, sino una invitación a vivir de manera más plena, más consciente y más compasiva. Nos recuerda que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos, que nuestras vidas tienen un propósito mayor y que cada momento es una oportunidad para crecer, aprender y amar. Mientras nos acercamos al final de este viaje, es importante reflexionar sobre cómo la reencarnación puede transformar nuestra forma de ver la vida y, aún más importante, cómo podemos aplicar esta perspectiva en nuestra rutina diaria. La idea de que nuestra alma es eterna y atraviesa múltiples vidas no solo nos brinda una nueva comprensión de la existencia, sino que también nos anima a adoptar una postura más intencional con respecto a nuestras elecciones. Si cada acción, cada pensamiento y cada relación deja una marca en nuestro viaje,
La reencarnación nos desafía a vivir con propósito e integridad, reconociendo el impacto duradero de nuestras decisiones. Esta perspectiva también puede ayudarnos a encontrar paz en tiempos de incertidumbre. Cuando enfrentamos pérdidas o dificultades, es natural buscar un sentido. La reencarnación nos recuerda que esas experiencias, por más dolorosas que sean, forman parte de un ciclo mayor, en el cual cada desafío es una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, piensa en cómo afrontamos nuestros errores. En una visión tradicional, los errores pueden parecer definitivos, como si cada falta fuera una marca permanente en nuestro historial. Pero la reencarnación nos ofrece una visión más compasiva. Nos recuerda que los errores son solo parte del proceso de crecimiento y que siempre habrá otra oportunidad de aprender y hacerlo mejor. Además, la reencarnación puede cambiar la manera en que vemos nuestras relaciones. Muchas veces, las conexiones que formamos con otras personas parecen inexplicablemente profundas o cargadas de significado. La idea de que esas relaciones pueden tener raíces en vidas pasadas agrega una nueva capa de comprensión. Cada encuentro, cada desafío interpersonal puede entenderse como una oportunidad para sanar heridas antiguas o reforzar lazos que trascienden el tiempo. Pero quizás el aspecto más poderoso de la reencarnación sea lo que nos enseña sobre la compasión. Si cada persona está en su propia travesía de aprendizaje, enfrentando desafíos únicos, ¿cómo podemos juzgarlas de forma definitiva? Esta perspectiva nos invita a ser más empáticos, a entender que cada uno de nosotros está lidiando con las lecciones que nuestra alma necesita aprender. Y mientras hablamos de aprendizaje, la reencarnación nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si la vida es un ciclo continuo de renovación y crecimiento, cada instante ofrece la posibilidad de transformación. No importa cuán desafiantes sean las circunstancias, siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar significado y propósito. Regresando al tema de la muerte, resulta fascinante cómo la reencarnación nos permite afrontarla de otra manera. En vez de verla como un final, podemos entenderla como una transición, el paso de una fase del viaje a otra. Esta visión no solo reduce el miedo a la muerte, sino que también nos anima a vivir con mayor plenitud, conscientes de que cada momento tiene su razón de ser. Sin embargo, más allá del impacto individual, la reencarnación también nos lleva a pensar de forma colectiva. Si todos compartimos este ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, entonces estamos todos conectados a un nivel más profundo. Esto nos hace considerar cómo nuestras acciones afectan no solo a nosotros mismos, sino también a los demás y al mundo que nos rodea. Imagina, por ejemplo, cómo sería el mundo si esta idea fuera ampliamente aceptada. Quizás habría menos guerras, menos juicios y menos divisiones. Si cada persona viera en la otra a un alma en evolución, enfrentando sus propias lecciones y desafíos, sería más sencillo encontrar empatía y comprensión. Además, la reencarnación nos da una razón para cuidar el planeta. Si creemos que nuestras almas regresarán a este mundo en futuras vidas, esto nos motiva a tratar el medio ambiente con más respeto y responsabilidad. Al fin y al cabo, lo que hagamos hoy no solo afecta nuestra vida actual, sino también el mundo que habitarán nuestras futuras versiones. Y por supuesto, está la cuestión del legado. ¿Qué queremos dejar? Si nuestras acciones repercuten en vidas futuras, tanto las nuestras como las de otros, ¿cómo podemos vivir de tal manera que contribuyamos a un ciclo de amor, aprendizaje y compasión? Estas preguntas nos llevan a una conclusión importante. La reencarnación no es solo una creencia o una teoría, es una invitación a vivir con más intención, a buscar el crecimiento espiritual y a cultivar un sentido más profundo de conexión con todo lo que nos rodea.
Antes de concluir, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo esta perspectiva puede transformar tu vida hoy. Piensa en tus acciones, tus decisiones y tus relaciones. ¿Cómo se alinean con la idea de un ciclo eterno de aprendizaje y crecimiento? ¿Qué harías de manera diferente si supieras que tendrás otras vidas, pero que cada una de ellas es única y valiosa? Si esta reflexión ha despertado algo en ti, aprovecha para compartir tus ideas en los comentarios y continuar esta conversación. Y por supuesto, suscríbete al canal para más contenidos como este, donde exploramos las grandes cuestiones de la existencia y buscamos juntos comprender el misterio de la vida. La reencarnación, en última instancia, no es solo una cuestión de creer o no creer. Es una invitación a vivir de forma más consciente, más conectada y más compasiva. Es un recordatorio de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos y de que nuestra trayectoria apenas comienza. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para crecer, amar y aprender. Hasta la próxima.